Muy buenas tardes. Mi nombre es Manuel Ramos Francia, soy director general del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. Antes que nada quisiera dar las gracias a la doctora Ruth Arregui Solano, superintendenta de bancos del Ecuador, así como al canciller Carlos Ortega Maldonado, canciller de la Universidad de Espíritu Santo del Ecuador, por invitarme a participar en este seminario internacional Mejores prácticas bancarias en el contexto económico nacional e internacional. Deje que les diga que el año pasado tuve oportunidad de ir a Ecuador en dos ocasiones. Fui a Quito y fui a Guayaquil. Y realmente quedé encantado. Y es para mí pues decepcionante no haber podido estar presencialmente hoy con ustedes. Como están ya familiarizados, hay un tema importante sobre la pandemia del coronavirus y pues hay que tomar medidas precautorias y efectivamente pues eso evitó que pudiera yo estar hoy con ustedes en Guayaquil. Sin embargo, les comento, pienso en fechas futuras efectivamente regresar. Quedé muy contento y realmente encantado por su país. Entonces, muchas gracias otra vez por invitarme. Y bueno, lo que les voy a platicar el día de hoy sobre estabilidad financiera en economías emergentes. Para este tema yo creo que hay que primero poner cuál es el contexto económico mundial, cuál es el contexto actual en los mercados financieros internacionales, de forma tal que podamos tratar de entender o yo tratar un poco de transmitir cuáles son mis ideas sobre la razón por las cuales existe o ha existido en los años posteriores a la crisis financiera global cierta volatilidad en los flujos de capital que ha implicado, que ha conducido a retos importantes en el manejo macroeconómico de los países emergentes. Y yo creo que en ese contexto, antes que nada, creo que es importante comentar que el entorno global se ha caracterizado por tasas de interés bajas, un crecimiento global débil y ausencia de presiones inflacionarias en las economías avanzadas. Y básicamente son tres elementos importantes que determinan o que han conducido a este tipo de entorno. El primero es un debate, una discusión sobre si en las economías avanzadas existe lo que se ha denominado una situación de estancamiento secular. Esto es un crecimiento relativamente débil, un crecimiento con atonía. Y básicamente son tres el tipo de razones que se dan. La primera tiene que ver sobre si ha habido factores que han reducido, han menguado la capacidad de crecer potencialmente en algunas economías avanzadas, en la mayoría de las economías avanzadas. Aquí se han discutido temas como la decreciente o la reducción en la tasa de crecimiento poblacional, el que los beneficios de educar masivamente a la población básicamente se han terminado. Como sabemos, en las economías avanzadas básicamente han llegado a un nivel educativo relativamente elevado y básicamente la pregunta o la discusión se ha centrado en sobre si seguir invirtiendo en educar masivamente a la población una vez que tienen estos niveles ya relativamente elevados ya no tiene los retornos que efectivamente tenía hace algunos años. También se ha comentado sobre si los niveles de deuda pública que se han alcanzado en estos países es demasiado elevado y presentan un problema para el crecimiento. Esto es para asignar recursos en esos países para invertir de tal forma que se pueda crecer más. El segundo tipo de discusión es sobre si existe una desviación persistente del crecimiento de la demanda agregada con respecto al crecimiento potencial de la economía. Es un poco distinto que el primer tema. El primer tema se concentra más directamente en cuestiones de oferta. El segundo tema pone mayor énfasis en una situación en cuestiones de demanda. Y básicamente, si pensamos en un modelo macro muy sencillo, básicamente en el equilibrio, el ahorro tiene que ser igual a la inversión. Y si vemos qué es lo que ha venido sucediendo por diferentes razones a nivel global, sobre todo en las economías emergentes, vemos que existe se ha venido registrando un fuerte incremento en la propensión a ahorrar y una fuerte reducción en la propensión a invertir. Con respecto a ahorrar, se tienen razones como una distribución del ingreso cada vez más desigual, toda esta discusión sobre el 1% más alto,
Y básicamente aquí sabemos que los deciles de ingreso más altos, los percentiles de ingreso más altos, pues efectivamente gastan una menor proporción de los ingresos que perciben. Esto es, ahorran más. Si nosotros pensamos también en otro tipo de cuestiones de por qué se ha aumentado, por qué ha registrado la propensión a ahorrar un incremento, tenemos de que ha habido fuertes incentivos a que las economías emergentes acumulen reservas. Esto es como un seguro para el manejo macroeconómico de estas economías. Y también el envejecimiento propio de las economías avanzadas básicamente conduce a que la que está, digamos, ya no muy lejana a jubilarse, pues efectivamente de alguna forma incremente su ahorro por motivos precautorios. Entonces, la combinación de todo esto parece y se puede ver en las cifras globales a nivel, digamos, macroeconómico mundial, muestran que ha habido efectivamente una propensión importante, un incremento importante en la propensión a ahorrar en los últimos años, sobre todo en las economías emergentes. Acompañado de esto, también ha habido una reducción en la propensión a invertir. Y aquí básicamente también se cita una tasa de crecimiento poblacional que se viene reduciendo y también un gran debate, grandes preguntas, una gran discusión sobre si ha habido una desaceleración en términos del progreso tecnológico. Aquí básicamente hay posturas encontradas. Básicamente existen aquellos que dicen que si nosotros vemos la tasa de incremento de la productividad, sobre todo en países como Estados Unidos, de más o menos de finales del siglo XIX, por ahí de 1890, hacia finales del siglo XX, básicamente fue un despegue importante con respecto al crecimiento de la productividad, básicamente en los siglos previos, y ahora se tiene una reducción nuevamente a la media previo a ese crecimiento alrededor de 100 años muy importante de la productividad. Y la pregunta es si, por ejemplo, una vez de que tenemos crecimientos en la productividad, crecimientos tecnológicos, por ejemplo, de poner plomería en las casas, por ejemplo, luz, la electricidad, si básicamente en el margen, por ejemplo, tener la versión del teléfono inteligente 10 con respecto a la 8, pues si realmente representa también un impacto importante en términos de la productividad, como algunos otros avances que hubo previos a donde nos encontramos tecnológicamente hoy. Es una discusión, yo creo que no es importante meterme en mucho, pero sí parecería que las cifras están mostrando que hay una reducción aparente en términos de la tasa de crecimiento tecnológico últimamente, en los últimos años. También tenemos que, por ejemplo, los precios de los bienes de capital, piensen en los precios de los bienes, por ejemplo, de las computadoras, de algunos otros, digamos, bienes tecnológicos, se ha reducido de manera importante. Y eso obviamente implica que hay en el margen quizá un poco de menor incentivo para producir ese tipo de bienes, lo que también obviamente se ve reflejado en una reducción en la propensión a invertir. Entonces, lo que tenemos aquí es, en el primer tipo de explicaciones, factores de oferta que parecería que han afectado el crecimiento potencial en las economías avanzadas. Y por el otro lado tenemos un conjunto de explicaciones que básicamente se reducen a comentar que la propensión marginal o la propensión a ahorrar en esas economías ha aumentado de manera importante y la propensión a invertir se ha reducido. Si nosotros pensamos en un modelo macro sencillo, si nosotros tenemos un ahorro fuerte y creciente y una inversión con un crecimiento más débil y quizá con mayor atonía, vemos que la tasa de interés de equilibrio o que equilibra el ahorro y la inversión, pues van a ser tasas bajas. Y esto es lo que estamos viendo básicamente en las economías avanzadas. Si nosotros vemos aquí algunas de las gráficas que voy a presentar a continuación, para ilustrar los temas o los puntos que he venido comentando. Primero están las expectativas de crecimiento potencial en Estados Unidos, básicamente desde el 2000 hasta el 2030. Estos son
proyecciones de la Oficina Presupuestal del Congreso de Estados Unidos, la llamada Congressional Budget Office, y vemos básicamente en cada momento del tiempo, en promedio 2 veces al año, esta oficina saca pronósticos sobre el crecimiento potencial en ese país, y vemos que ha habido una fuerte corrección a lo largo del tiempo hacia la baja para el crecimiento potencial de Estados Unidos. Actualmente se piensa que para los años 2028-2029 el crecimiento potencial de esa economía sea alrededor, un poco abajo, digamos, de 2%. Si nosotros vemos a continuación qué implican estas condiciones con respecto al comportamiento de la inflación, vemos que después de haber tenido episodios de inflación muy elevados, fuertes, las economías avanzadas quizá en los 70s y en los 80s y las emergentes en los 80s y en los 90s, vemos que básicamente la inflación ha convergido a niveles bajos y estables y se espera en los siguientes años que continúe comportándose de esa forma. Si vamos a la siguiente lámina, vemos qué implica esto con respecto a las tasas de interés. Vemos aquí las tasas de interés a 3 meses, 10, 20 y 30 años en Estados Unidos, son bonos del Tesoro estadounidense, y vemos claramente una fuerte caída a lo largo de las últimas 3 décadas. Y lo que vemos es ya inclusive en las últimas semanas, quitando los últimos días donde efectivamente ha habido una reducción importante en las tasas de interés debido a reacción del mercado con respecto a las noticias del coronavirus. No obstante, hace apenas 2 semanas la tasa de interés a 10 años del bono del Tesoro en ese país estaba alrededor de 1,5. Actualmente está un poco arriba de medio punto, está en alrededor de 0,76. Pero el tema es que hace no mucho tiempo había una discusión sobre si después de la crisis financiera global, las tasas de interés, por ejemplo, a 10 años en Estados Unidos, iba a regresar a niveles quizá de 3,5-4%. Ahora estamos actualmente en niveles de 0,76, hace 2 semanas estábamos a 1,5. Son tasas de interés a largo plazo, tasas de rendimiento que son históricamente bajas y que básicamente continúan con esta tendencia que se puede ver, ha estado presente ya durante varias décadas. Si vamos a la siguiente lámina, tenemos aquí las tasas que se llaman naturales de interés. Estas son unas tasas que básicamente denotan el equilibrio macroeconómico. Del lado izquierdo tenemos el caso de Estados Unidos, del lado derecho tenemos la tasa natural para todas las economías avanzadas en promedio, y lo que vemos son 2 cosas. Uno, en tendencia claramente muestran bajas, y segundo, en el caso de Estados Unidos está alrededor de 1%, en el caso de todas las economías avanzadas más o menos se encuentra alrededor de medio punto. Otra vez, tenemos una situación en donde, ya sea por cuestiones o factores por el lado de la oferta, o por cuestiones por el lado de la demanda, tenemos una situación donde básicamente hay, no diría yo un consenso, pero sí, digamos, un pensamiento, una expectativa, que la tasa de crecimiento a nivel global, posiblemente, y de las economías avanzadas en particular, posiblemente continúe siendo relativamente débil con respecto a la historia reciente, y básicamente nuevamente la discusión se ha centrado en sobre si hay una situación de estancamiento secular. Esto a su vez conduce a que las tasas de interés en las economías avanzadas sean bajas, tanto por el lado viendo toda la curva de rendimientos, por ejemplo en Estados Unidos, u obteniendo una tasa de interés de equilibrio macroeconómica, tanto para Estados Unidos o para el resto de las economías avanzadas. Todo parece indicar y todo va en la misma dirección. Las tasas de interés parecería que en los países avanzados son muy bajas, las tasas reales de interés parece que han sido bajas, continúan bajando y parece que se van a mantener bajas hacia adelante. Precisamente en este último punto vemos información de mercado. Del lado izquierdo tenemos los valores del Tesoro protegidos contra la inflación, los famosos TIPS, y vemos que previo a la situación del coronavirus de los últimos días, estos estaban un poquito por debajo de 0%. Si también nosotros nos vamos a cuáles son las tasas reales implícitas en los swaps de tasas de interés nominales y los swaps de inflación, vemos también que están un poquito alrededor, quizá alrededor de 0, un poquito abajo de 0, quitando las últimas observaciones que ya son negativas, más o menos en medio punto porcentual, debido a la reacción del mercado por las noticias del coronavirus. Entonces, no nada más si hacemos ejercicios econométricos, estadísticos con información ya registrada, sino si también utilizamos información de precios de mercado y vemos horizontes de 10, 20 y hasta 30 años,
no nada más vienen las tasas de interés reales en las economías avanzadas bajando y se encuentran en niveles históricamente reducidos, sino el mercado parece indicar que esta posiblemente siga siendo la situación en los siguientes años. Nosotros finalmente vemos aquí los futuros sobre la tasa de fondos federales en Estados Unidos. Vemos que básicamente el mercado está adelantando que en los próximos 2 meses, muy posiblemente esta tasa de referencia, o por lo menos lo que el mercado está descontando, se encuentre ya muy cerca de cero. El segundo elemento importante para entender básicamente la situación financiera a nivel global es que se ha venido dando un menor entendimiento de los ciclos de negocios, en particular del comportamiento de esta relación muy conocida en economía que se llama curva de Phillips, que no es más que tratar de entender cuál es la relación entre la inflación y la tasa de desempleo o empleo en una economía, y si hay algún tipo de disyuntiva entre los dos. Y básicamente para tratar de meternos un poco más a este tema, más allá del comportamiento de la demanda agregada en general que comenté en el primer punto, creo que nos tenemos que meter a otro tipo de factores, a otro tipo de temas que están sobre la mesa, que se están analizando y que también de alguna forma conducen a tratar de entender un poco mejor por qué la inflación en las economías avanzadas se ha mantenido a niveles muy bajos, inclusive en algunos casos con la percepción de un riesgo sí que pudiera presentarse una situación de deflación. Y para ello creo que nos tenemos que ir a la formación de precios y salarios a nivel de los mercados, a nivel del mercado laboral y al nivel de los mercados de bienes y servicios. En el caso laboral tenemos que básicamente varios sectores manufactureros han venido pasando durante los últimos años y ya inclusive en el presente están altamente robotizados. Esto es que ha habido un proceso muy importante de automatización. Esto efectivamente libera fuertes presiones sobre los salarios. También se ha visto que en muchas empresas grandes tienen un poder monopsónico en el mercado laboral al negociar salarios que realmente es muy importante. Pensemos en una compañía, en las compañías, por ejemplo, de comida rápida, de hamburguesas, y en donde vemos que no nada más hay mucha rotación adentro de esa compañía, sino aparte vemos que, por ejemplo, una franquicia en una parte de la ciudad no va posiblemente a contratar a empleados que salgan de otra franquicia en otro punto de la ciudad para precisamente bajar la presión sobre que no haya una carrera o un empuje al alza en materia salarial. Esto es, están ejerciendo poder monopsónico. Si nos vamos a los mercados de bienes y servicios, también tenemos algunas cuestiones importantes en los últimos años, en particular la presencia de tiendas en línea y plataformas tecnológicas que han liberado de manera importante presiones sobre la inflación. Entonces tenemos los primeros dos puntos del entorno global y sobre todo en las economías avanzadas que conducen a qué? A que las tasas en las economías avanzadas, tasas de interés sean muy bajas, y dos, a que haya literalmente pocas presiones sobre la inflación en esas economías. Si nosotros nos vamos a la siguiente lámina, el tercer elemento importante, creo, es que ha habido cambios importantes en la manera en que la mayoría de los mercados financieros operan y que básicamente está habiendo razones para que el comportamiento en estos mercados en muchas ocasiones, sobre todo en periodos de estrés, sea lo que se denomina comportamiento en manada o comportamiento gregario. Históricamente, si nosotros nos recordamos en varios años hacia atrás, ha habido diferentes periodos de estrés en los mercados financieros, sobre todo en lo que corresponde o en lo que se refiere a los mercados emergentes. Y aquí hemos tenido historias como de información incompleta, información asimétrica, cascadas de información, burbujas racionales. En la actualidad creo que la historia más importante es que ha venido cambiando cuáles son los jugadores relevantes de los mercados financieros. Actualmente son principalmente lo que se llama Global Asset Managers, los de estos grandes administradores globales de activos. Y estos a su vez operan de una manera muy particular y en muchas ocasiones distinto a los bancos, que están básicamente sustituyendo. En primer lugar, recordemos que los bancos, que eran los jugadores principales en los mercados financieros hasta antes de la crisis financiera global de 2009-2010, son básicamente entidades que trabajan de una manera importante de forma apalancada.
estas administradoras globales de activos no operan en forma apalancada y por lo tanto están sujetos a regulación muy distinta que efectivamente los bancos. Ese es un tema importante. Segundo, actúan de una manera muy distinta porque enfrentan una estructura de incentivos distinta que los bancos. Y se ha visto que sobre todo están sujetos a un problema fuerte de agencia. Esto es, si nosotros consideramos básicamente que los accionistas de un fondo es el principal y los que invierten los fondos, podemos llamarlo la gente, hay la necesidad de una continua y vigilante supervisión por parte de los accionistas para que efectivamente obtengan rendimiento los manejadores ya de los recursos en sí. Siendo que hay una competencia enorme por obtener rendimiento y sobre todo en un contexto donde las tasas de interés a nivel global, sobre todo en las avanzadas, son muy reducidas, esa competencia es brutal. ¿Y por qué se necesita este monitoreo? Porque si vemos que un manejador de fondos persistentemente obtiene rendimientos por debajo del promedio, posiblemente vaya a perder su empleo. Esto es, hay una fuerte aversión por parte de los manejadores de fondos de rankear en último lugar. Otro tema importante en este sentido es la estructura de mercado de los administradores globales de activos. Tenemos una estructura curiosa, en el sentido que es brutalmente competida, salen mucho y finalmente quedan algunos administradores como líderes del sector en términos de que tienen ventaja comparativa con respecto a sus análisis de riesgo, con respecto al acceso que pueden tener a funcionarios que hacen política macro en las economías emergentes, y van, los visitan y efectivamente preguntan, y efectivamente hay diálogos de qué es lo que se espera con respecto a la política monetaria, con respecto a la política fiscal, y como tienen fuerte presencia en muchos de estos mercados, efectivamente pues los hacedores de política los reciben de una manera frecuente. Y lo que tenemos entonces es una estructura de mercado donde tenemos algunos líderes, que son unas administradoras muy grandes, y muchos seguidores que tratan de emular de manera continua y constante el comportamiento de los grandes, esto es, de los líderes en ese sector. Y finalmente tenemos como resultado de todo lo anterior y como ya lo comenté, una muy intensa búsqueda por rendimiento. Pero si nosotros vamos juntando todos estos elementos, vemos que efectivamente hay enormes posibilidades de que bajo periodos de estrés haya una situación de comportamiento gregario. Como inclusive lo estamos viendo actualmente en un periodo fuerte de estrés por el coronavirus, en donde básicamente hay salidas importantes de recursos de muchos de los mercados financieros en economías emergentes, y eso comentaré un poco al final. Si nosotros nos vamos ahora a la siguiente lámina, aquí trato de juntar todos estos elementos y por qué efectivamente cuando los juntamos y tratamos un poco de analizar la interacción de estos elementos, resulta en una situación que puede propiciar o que puede conducir a comportamiento gregario, esto es, de alta volatilidad en los flujos de capital. Tenemos entonces como primer elemento tasas de interés naturales bajas en las economías avanzadas. Tenemos persistente mayor inflación, primas por plazo y expectativas de crecimiento en las economías emergentes. Tenemos cambios, lo que posiblemente se puede comentar como cambios en la aversión al riesgo durante mucho tiempo, pero más que hablar en particular sobre si ha habido cambios y en general en promedio por mayor riesgo dado a las bajas tasas en las economías emergentes, lo que sí hemos tenido es una intensa búsqueda por rendimiento. Finalmente tenemos un cuarto elemento, como lo comentaba, que son estos nuevos jugadores, estas administradoras globales de activos, con nuevas formas de operar. Por ejemplo, tenemos la operación de alta frecuencia, tenemos la operación a través de algoritmos, tenemos una muy clara nueva manera de operar desde hace ya algunos años, que es a través de plataformas electrónicas anónimas. Como resultado de esto, lo que tenemos es una concentración de jugadores, que son las administradoras globales de activos, sobre todo los líderes, que concentran de una manera importante sus inversiones en vehículos de inversión como estos fondos negociados en bolsa, los ETFs, y en donde efectivamente hay una fuerte exposición a ciertos activos. Tenemos también, siendo que en el sector básicamente hay muchos seguidores que tratan de seguir o emular a los líderes, tenemos que los líderes, siendo que concentran
sus inversiones en cierto tipo de vehículos y en ciertos periodos, en ciertos tipos de vehículos para ciertos países en particular, tenemos como resultado lo que se puede llamar transacciones concentradas, que son los famosos crowded trades. Y también tenemos por parte de estos jugadores que en muchas ocasiones tienen políticas no realistas de retiros. Esto es, hay algún periodo de estrés y algunos de estos accionistas en una economía avanzada dicen, ¿sabes qué? La posición que tienes en mercados emergentes ya no me interesa porque hay problemas y trato de retirarme. Pero como el tipo de vehículo que tienen esos administradores en las economías emergentes son de más largo plazo y si ofrecen a su vez una enorme liquidez, pues realmente ponen un estrés al resto del mercado importante para tratar de otorgar efectivamente ese retiro, para tratar de dar esa liquidez, básicamente 24 o inclusive 48 horas. Entonces tenemos una situación donde básicamente los elementos anteriores nos conducen a la presencia de comportamiento gregario y lo que contribuye a su vez a flujos de capital altamente volátiles. Quisiera terminar con dos reflexiones, básicamente de qué es un riesgo que considero es muy importante y está presente, dado este comportamiento altamente volátil de los flujos de capital, que es un fuerte reto al manejo macroeconómico en las economías emergentes, y que es la primera consideración o reflexiones sobre el riesgo de liquidez. Como sabemos, hay regulación reciente, después de la crisis financiera global, que asigna, por ejemplo, mayores ponderadores para el capital. Existen restricciones operativas para los bancos, por ejemplo, la regla de Volcker, y que en su conjunto, básicamente, estos elementos han reducido la capacidad tradicional de los hacedores de mercado. Y están a su vez estos siendo sustituidos por los administradores globales de activos que he comentado. Ahora bien, en cuanto a estos administradores globales de activos, hay una alta concentración de jugadores y de inversionistas. Hay jugadores dominantes, como lo acabo de comentar, hay vehículos dominantes en términos de que son principalmente los que operan estos administradores globales, que son, por ejemplo, los fondos negociados en bolsa. Hay inversionistas especializados que operan en alta frecuencia o que operan a través de algoritmos y que básicamente también la combinación de esos elementos conducen a transacciones concentradas. Finalmente, la creciente operación de plataformas electrónicas anónimas dominan las operaciones automatizadas. Nosotros lo que hemos visto, lo que se ve en los mercados, es de que efectivamente las plataformas, esta operación a través de plataformas electrónicas anónimas, son fuertes demandantes de liquidez, sobre todo en periodos de estrés, y son poco oferentes de liquidez. El perfecto, o yo diría un claro ejemplo de esto está lo que ha venido pasando en los mercados cambiarios en los últimos años. Hemos tenido episodios tanto en economías emergentes, pero también en economías avanzadas. Me recuerdo del caso de la moneda de India, del caso de la corona noruega, efectivamente del caso del rand sudafricano, también del peso mexicano. Y básicamente lo que sucede es que durante periodos de estrés, los algoritmos que están operando en estos mercados son fuertes demandantes netos de liquidez y básicamente por el otro lado, siendo que siempre tiene que haber contrapartes, efectivamente en cada transacción hay una posición que está queriendo ser negociada y obviamente tiene que salir una contraparte para que se satisfaga la operación o no. Del lado de los que están ofreciendo liquidez, cuando hay fuertes incrementos en los precios de los activos, entran en operación lo que se llaman los interruptores de circuito, esto es los circuit breakers. Pero digamos que una moneda emergente está sufriendo un periodo de estrés. Y vamos a suponer que la moneda del país emergente X se deprecia en un periodo muy corto de tiempo de una manera fuerte. Inmediatamente, por diferentes razones, van a salir algoritmos o inversionistas o fondos que tratan de doblar la apuesta. Esto es, que de alguna forma por sus posiciones tratan de efectivamente de apostar a que va a haber una mayor depreciación todavía. Pero por el otro lado, para que esas transacciones y esas apuestas se puedan llevar a cabo, tiene que haber una contraparte que acepte esa apuesta. Esto es, que esté dispuesto a dar la liquidez para que esa transacción se lleve a cabo. Pero lo que tenemos es, a su vez, que hay otros algoritmos o jugadores que están sujetos a ciertas reglas de inversión, que cuando hay un fuerte incremento en el precio de un activo, y nuevamente dependiendo de la posición que tienen, muy probablemente suspenden la operación. Esto es, tratan de acotar las pérdidas. Entran estos interruptores y en donde básicamente se seca la liquidez muy rápidamente.
en ese mercado. Entonces tenemos varias razones por las cuales la estructura de incentivos con las que operan los administradores globales de activos. Esto es esta situación de mucha aversión para rankear al último, donde hay una búsqueda a su vez intensa de rendimiento y en donde los jugadores chicos siguen a los grandes. Tenemos que hay una fuertes incentivos para que haya un comportamiento gregario. Y a su vez hay otras razones, otras condiciones que hacen, sobre todo que durante periodos de estrés pueda haber fuertes carencias de liquidez en los mercados. La combinación de las dos puede exacerbar aún todavía más la volatilidad de los flujos de capital y puede exacerbar los movimientos en los precios de los activos. Pensemos en los tipos de cambio. Finalmente, quisiera hablar rápidamente sobre el tema de complejidad, liquidez y estabilidad financiera. Y son dos temas los que quiero comentar aquí de manera muy rápida. Primero, las fintech claramente incrementan la complejidad a través de aumentos en la interconectividad y las características estructurales del ecosistema. Pero un aspecto importante de esto es la falta de información, así como de modelos para detectar lo que pueden ser vulnerabilidades y anomalías en cuanto a la operación del sistema. Es bien conocido que la aplicación de las tecnologías de información se lleva a cabo a través de interfaces y que un aumento importante en el número de softwares que interactúan entre sí o que interactúan de manera conjunta lleva un fuerte aumento en la complejidad de los sistemas. Un aumento inclusive lineal en el software incrementa exponencialmente la complejidad del sistema y también los costos de mantenerlo. También incrementan obviamente los puntos de vulnerabilidad. Pensemos en los hackeos que ha habido en los mercados, no nada más a bancos centrales, sino en general a algunos sistemas de pagos en los últimos años, en el caso de algunos países. Y también quisiera comentar brevemente el tema sobre la interconectividad y las exposiciones directas e indirectas. Después de la crisis, básicamente lo que se tuvo fue tratar de monitorear mucho lo que implicaba o lo que se derivaba como riesgo sistémico de la interconexión entre los jugadores en los mercados financieros, por ejemplo, la interconexión entre los bancos. Eso ha sido muy estudiado y efectivamente ha habido regulación para tratar de atenuar efectivamente el riesgo sistémico en esos casos. Pero lo que también es importante mencionar es que no nada más hay interacción desde el punto de vista de cómo operan estos bancos, sino también hay un traslape importante en algunas ocasiones en el tipo de activos que tienen en sus carteras. Y si nosotros vemos que obviamente a la mayor interconectividad directa o al mayor traslape de los activos que tienen las diferentes instituciones en sus balances, puede haber un sistema o puede haber una situación de incrementos importantes en el riesgo sistémico. Básicamente, para terminar, quisiera hacer un breve resumen de lo que acabo de comentar. Primero, es posiblemente uno de los desafíos más grandes en términos de el manejo macroeconómico que tienen las economías emergentes, esta volatilidad que muestran por diferentes razones los flujos de capital. Son temas muy importantes en cuanto al manejo macroeconómico. Bajo estas condiciones es muy importante que los bancos centrales comprendan bien los diferentes y a su vez cambiantes aspectos de lo que se denomina un juego monetario global. Un caso en cuestión, hay que entender bien que la naturaleza de jugadores como estos Global Asset Managers, los administradores globales de activos, es muy diferente que, por ejemplo, los bancos que eran los jugadores preponderantes hasta antes de la crisis financiera global. Estos administradores globales de activos son de naturaleza diferente, principalmente no son apalancados, y enfrentan incentivos diferentes. Finalmente, la interacción entre los administradores de fondos y los accionistas puede considerarse como una relación agente principal, da lugar a ciertos incentivos en cuanto a los manejadores de fondos que hace mayormente probable que pueda haber un comportamiento gregario o en manada, sobre todo durante periodos de estrés. Y el segundo tema importante es liquidez. Y sobre todo que la provisión adecuada de liquidez es crucial para que las economías emergentes absorban de manera eficiente los choques que enfrentan. En este contexto, el progreso tecnológico, por todos sus usos y beneficios que tiene, puede jugar no obstante un papel importante en la escasez de liquidez y puede tener efectos adversos sobre la estabilidad financiera a través de una mayor interconectividad. Esto es a través de complejidad del sistema y de exposiciones indirectas, como lo comenté hace un momento. Finalmente, la principal línea de defensa contra la volatilidad de los flujos de capital es una buena gestión macro, fortaleciendo las instituciones e incentivando la economía para que sea productiva. No hay atajos, pero también
hay un tema que quiero resaltar y que es básicamente lo que he venido comentando. Si bien la política fiscal, la postura monetaria son fundamentales para la estabilidad, fundamentales para propiciar condiciones apropiadas para que los agentes tomen decisiones de tal forma que la economía pueda crecer. También hay cuestiones que son un poco ajenas a la postura macro de los países y que tiene más bien que ver con la tubería que implican digamos, los sistemas financieros globales. Y que de alguna manera hay razones por las cuales, independientemente otra vez de la postura en particular macro de algún país, hay incentivos para que haya un comportamiento en manada, hay incentivos desde un punto de vista microeconómico para que efectivamente pueda haber una fuerte volatilidad de los flujos de capital durante periodos de estrés. Y aquí lo importante es que en ese sentido la prescripción de política económica es, por supuesto, la postura macro, pero también es muy importante estar en todo momento vigilando que sea adecuada la provisión de liquidez en los mercados financieros. Son medidas y son políticas, no son triviales, son difícil, porque obviamente todo está interactuando y es difícil a veces decir, bueno, esta es una política macro prudente, pero a su vez tenemos este manejo de liquidez. Por lo general todo está interconectado, pero sí lo que quiero enfatizar es que hay que tener mucho cuidado y estar todo el tiempo muy consciente de que los mercados estén intermediando de una manera eficiente los choques que enfrentan estas economías. Y con eso quisiera terminar, dar nuevamente las gracias a Ruth Arregui Solano y también al canciller Carlos Ortega Maldonado por haberme invitado y espero poder tener la oportunidad pronto de estar nuevamente en su bello país. Muchísimas gracias.